Seguimos con nuestra serie basada en el libro de Hechos y, y lo que estamos viendo es cómo se fue desarrollando, cómo fue creciendo la obra del Evangelio, cómo fue extendiéndose este mensaje en el primer siglo, en las primeras iglesias, cómo se fueron formando estas primeras iglesias cristianas. Estamos llegando a un punto en el libro de Hechos en que empieza a cambiar cuál era el personaje principal del relato. Por supuesto, en todo el libro de Hechos, Jesús es el mensaje principal, el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo es el mensaje, el personaje principal, pero la primera parte, principalmente todo este mensaje y todo el desarrollo de la iglesia pasaba en torno a Pedro. Pedro era una persona importante dentro del relato. Y empieza a aparecer un Saulo, y que en este pasaje se nos aclara que es Pablo, el apóstol. Y de aquí en adelante, Pablo va a empezar a tomar un protagonismo mayor en cómo se va desarrollando el ministerio de la iglesia y el ministerio del evangelio. Entonces, vamos a anotar esto en estos pasajes que vienen, en estos capítulos que vienen. Hoy día vamos a mirar, o vamos a tratar de ver dos capítulos, el 13 y el 14. Pero antes de que miremos estos pasajes, quiero preguntarte, eh, imagínate que vas caminando con tu mascarilla, como corresponde, con tu permiso, como corresponde, pero vas caminando por la calle. Y en ese momento encuentras en el suelo un papel con la cura para aquellos que están enfermos de manera grave de coronavirus, de COVID. En ese papel está escrita la fórmula que es el antídoto para aquellos que están hoy día con riesgo vital. Es una fórmula bastante sencilla, en base a ciertos elementos, hierbas, pero es fácil de fabricar en cualquier casa. ¿Qué harías? ¿Qué harías con esa fórmula? ¿Te preocuparías de aprender a fabricarla para poder compartirla con otros? O quizás te daría lata hacer algo. Y tomarías el papel y lo guardarías en un cajón, total, tú estás bien, estás sano hasta ahora. Quizás dices, no conozco a nadie que esté grave, como para poder compartir esta fórmula, este medicamento, este antídoto. Nadie a quien poder ayudar. O quizás eres de aquellos que dicen, aquellos que están enfermos se lo merecen porque no se cuidaron. Entonces, bueno, que se las arreglen solos. Y no haces nada. O quizás eres más bien incrédulo. ¿Quién podría creer que la fórmula está en este papel y la fórmula, el antídoto es algo tan simple como una serie de elementos y hierbas mezclados de cierta manera? Y dirías, no, son simplemente pócimas, eh, no sirven para nada. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Según la Biblia, tú y yo tenemos en nuestras manos la fórmula de Dios para curar una enfermedad aún más mortal que el COVID. Una enfermedad aún más grave, más seria que el COVID. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estamos haciendo con esta fórmula de Dios, el antídoto de Dios para la enfermedad más grave que el ser humano puede experimentar? Es una fórmula simple, sencilla. ¿Qué estamos haciendo con ella? Te invito a orar.
Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias por la posibilidad que tenemos de mirarla esta mañana juntos y queremos ser guiados, dirigidos por ti, transformados por ti. Y es por eso que rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo opere poderosamente en nosotros al meditar, escuchar tu palabra, para que tu palabra sea transformadora, renovadora en nuestra vida. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos mirando, como les decía, estos dos capítulos vamos a tratar de mirar hoy día, capítulos 13 y 14, que nos relatan el primer viaje misionero de Pablo. Pablo hasta ahora está con Bernabé en la iglesia de Antioquía. Esta se forma por la predicación de aquellos que arrancaron de la persecución en Jerusalén. Y los apóstoles en Jerusalén se enteran de lo que está sucediendo en Antioquía, como veíamos la semana pasada, y envían a Bernabé. Bernabé llega allá y se da cuenta de que hay mucho trabajo por hacer, que la enseñanza necesaria es mucha y quiere ayuda, busca ayuda. Así que recuerda de Pablo que está en Tarso y lo va a buscar y le pide ayuda. Y se quedan con Pablo enseñando en esta iglesia. Y comienza el relato que encontramos en el capítulo 13, versículo 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, a quien, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar y orar e imponerle las manos, los despidieron. El propósito de Dios, que se nos muestra en el libro de Hechos, el propósito que Dios tiene es salvar a los seres humanos, rescatarles de esta enfermedad mortal en la cual todo ser humano está atrapado. El egoísmo, el pecado, la rebeldía natural contra Dios. Y la forma en que Dios ha decidido que esto va a producirse, que este rescate, esta sanidad, esta salvación se va a producir es por medio de la predicación del Evangelio. Y es Dios quien invita y manda a la iglesia a participar, comisiona a la iglesia a participar en esto. A la iglesia de Antioquía este mensaje llega a ellos a través de aquellos que ya habían escuchado este mensaje y lo habían creído y estaban arrancando de Jerusalén, pero vieron como obligación compartir este mensaje con otros, y los de Antioquía reciben este mensaje, lo creen y se forma esta iglesia, encuentran salvación y tienen comunión con Dios. Pero también se vieron claramente comprometidos, desafiados e invitados a participar en esta obra, y decidieron ellos mismos empezar a compartir el mensaje con otros. Y responden a este llamado enviando a Pablo y a Bernabé a que lleven este mensaje a otros. Piensen un poco en esto. Pablo y Bernabé eran los pastores principales de esta iglesia. Y esta iglesia dijo: esto es re importante, tenemos que enviar a los mejores a compartir este mensaje. Por supuesto, si miramos bien el pasaje, es Dios quien escoge a Pablo y Bernabé, pero lo hace a través de la iglesia. La iglesia de Antioquía simplemente pudieron hacerse los lesos, simplemente quedarse tranquilos ahí y tener al apóstol con ellos por un buen tiempo. Pero no fue así. Decidieron responder responsablemente ante este llamado. La forma en que Dios ha decidido llamar a aquellos que serán parte de su pueblo es por medio de la predicación del Evangelio. Versos 48 y 49 de este capítulo 13. Dice: al oír
esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Es la forma en que Dios ha decidido llamar a aquellos que serán parte de su pueblo. Pero también el Evangelio, la predicación del Evangelio, es la forma en que Dios ha determinado que usará para edificar, para hacer crecer a los creyentes, avanzar en su vida y en su comunión con Él, en su santidad. En el capítulo 14, versículo 21 al 23 dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio, a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos, animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno les encomendaron al Señor, en quien habían creído. Después de haber recorrido varias ciudades, Pablo y Bernabé, predicando el Evangelio y formando iglesias en estas ciudades, decidieron que era necesario volver a visitarles. Y volvieron a visitar a cada una de estas iglesias. Y lo que hicieron fue volver a predicarles el mensaje del Evangelio, para animarles a perseverar, para que siguieran fortaleciéndose y perseverando en la fe. La estrategia en este tiempo era bastante sencilla. Pablo y Bernabé iban a estas ciudades de no judíos, a estas ciudades gentiles, y van primero a judíos que vivían en estas ciudades. Buscaban alguna sinagoga que hubiese en alguno de estos pueblos y predicaban allí. Y luego se iban hacia los no judíos. Probablemente lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé era que necesitaban personas que conocieran la Escritura, que conocieran la palabra de Dios, que conocieran el Antiguo Testamento. Y probablemente no había nadie mejor para esto que judíos en esa ciudad. Así que iban a ellos, les predicaban el Evangelio y algunos de ellos se convertían. Y luego los establecían como líderes de la iglesia. Verso 26 al 28. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Era la obra de Dios. Era Dios que por su gracia estaba abriendo las puertas para que más personas escucharan este mensaje y lo creyeran. Pero la iglesia participaba activa y responsablemente en esta misión, en este trabajo. Ellos reaccionaron, la iglesia de Antioquía reconocieron que habían recibido el mensaje del Evangelio porque otros decidieron venir a ellos y hablarles valientemente, amorosamente de Cristo. Y ellos entendieron que tenían que hacer lo mismo. Así como el Evangelio llegó a ellos, ellos lo compartieron. ¿Cómo llegó el Evangelio a nosotros? ¿Cómo llegó el Evangelio a tu vida? ¿Y qué estamos haciendo con este mensaje? En la iglesia de Antioquía, todos participaban en esta obra. Entendían que era un trabajo de todos, aunque no todos fueron enviados. Pero la iglesia entera participaba activamente en la obra del Evangelio. La iglesia es la responsable del mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el contenido del mensaje? A veces tenemos dudas respecto a cuál es el mensaje que debemos compartir. Muchas personas responden frente al llamado a compartir el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio con otros, que dicen, no lo conozco tan bien. No estoy preparado. Se nos cuenta que Pablo llega a una sinagoga y da un gran sermón en esta sinagoga.
Habla de la elección de los patriarcas, habla del éxodo, habla de la conquista de Canaán, habla del tiempo de los jueces, el reinado de Saúl, habla del reinado de David. Versículo 32 al 39 del capítulo 13. Pablo en la sinagoga: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: no permitirás que el fin de tus santos sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Pablo dice: Jesús es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Este es el mensaje que debemos compartir. Este es el evangelio que quiero entregarles. Esta es la semilla que debemos plantar. El mensaje es lo que Jesús hizo. Su nacimiento, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección. Y hay perdón de los pecados en lo que Él hizo. Hay justificación, hay declaración de ser justo, en la declaración de Dios de ser justos ante Él, libres de toda condenación, para aquellos que confían en lo que Jesús hizo. No podemos relacionarnos con Dios en base a nuestros méritos. Pero si confías en Él, en lo que Jesús hizo, vivió, y su obra en la cruz, y que al tercer día resucitó, si confías en eso y entiendes que Él lo hizo por ti, en tu lugar, para pagar tu deuda, encuentras perdón, simplemente por confiar. Este es el mensaje que debemos proclamar. Y debe quedar claro que es por gracia, no por obras. Muchas personas van a la iglesia, participan en una iglesia, leen la Biblia incluso, oran de vez en cuando, y si tú les preguntas dirán que creen en Dios. Pero frente a la pregunta de por qué Dios debería dejarte entrar en su reino, te va a sorprender la respuesta. Porque dirán: porque soy bueno, porque no soy malo, porque creo en Dios, porque leo la Biblia. La gran dificultad que tenían los judíos, a los cuales Pablo está hablándoles aquí, es que algunos de ellos se creían muy buenos. Se creían merecedores de la bendición de Dios, se la habían ganado por su comportamiento, por guardar la ley. Pablo incluso fue uno de ellos, que puso su confianza en sus obras, creyendo que esto les daba el derecho a estar delante de Dios. Pero Dios le abrió los ojos y le dijo y le mostró claramente el mensaje que ahora él estaba compartiendo en esta sinagoga: que nadie alcanzará salvación basada en su buen comportamiento. Incluso Pablo les dice: todo el Antiguo Testamento apunta a esto, a que siempre la salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación no llega por buenas intenciones simplemente, o por repetir algún tipo de oración o palabras tipo, como un mantra.
Llega por entender el mensaje del Evangelio, por entender lo que Jesús hizo y creerlo, aceptarlo, confiar en eso. Este es el mensaje que debemos compartir. La iglesia es responsable de llevar el mensaje. ¿Qué mensaje? El que solo hay salvación en Cristo, por gracia, a través de la fe. Pero tristemente, la respuesta al mensaje no siempre es la que uno esperaría. Y en estos 2 capítulos también nos damos cuenta que eso ocurre. Hay diversas respuestas al mensaje del Evangelio. Como en la parábola del sembrador, hay diversas respuestas a la semilla. Nuevamente, capítulo 13, versículo 6 en adelante, recorrieron toda la isla de Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en su esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, o Bar Jesús, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quién lo llevará de la mano. Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús. Bar Jesús. Era en realidad hijo del diablo, dice Pablo. Por alguna razón él veía en el Evangelio un riesgo. Este hombre, Bar Jesús, veía algo contrario, algo que no le agradaba en el mensaje del Evangelio. Quizás ponía en riesgo su trabajo, quizás ponía en riesgo su fuente de ingresos. Para algunos, el Evangelio es tremendamente ofensivo. Para algunos, el Evangelio representa un alto costo y por lo mismo se oponen a él. Y al oponerse a él, al igual que este hombre, Elimas, Bar Jesús, se van volviendo cada vez más ciegos frente a este mensaje. Y cada vez lo rechazan con mayor intensidad. Dios permitía que los apóstoles realizaran milagros, señales, para bendecir a quienes estaban escuchando y también para confirmar el mensaje que estaban compartiendo. Pero es interesante que no todos respondían ante estas señales, ante estos milagros de la misma manera, con fe y arrepentimiento. En el capítulo 14, versículo 8, se nos cuenta qué pasó cuando los apóstoles llegaron a otro pueblo, Listra. Versículo 8 del capítulo 14 en adelante. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y al ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaron Zeus y a Pablo Hermes, porque era él quien dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificio.
¿Te imaginas lo que pensaron Pablo y Bernabé? Estaban predicando el Evangelio, solo hay salvación en Jesús, solo hay un solo Dios. Y encuentran a este hombre lisiado. Y Dios les da la posibilidad de traer sanidad a este hombre. Pero las personas, lejos de ver el mensaje del Evangelio y ver al único Dios y a Jesús como el único Salvador, reaccionan en función de su idolatría, de sus propias creencias. El Evangelio choca con las expectativas que ellos tenían. Y reciben el Evangelio sin dejar sus creencias. Y transforman todo esto en un sincretismo. Lo que estamos viendo en Pablo, en Bernabé, son que los dioses han tomado forma humana y nos están visitando. Y decidieron adorar a sus dioses a través de Pablo y Bernabé. ¿Cuántas veces nos has escuchado, yo soy cristiano a mi manera? No, yo creo en Dios, pero en mi propio esquema. Y siguen practicando sus vidas y viviendo sus vidas de una manera sincretista, sin dejar sus comportamientos que son ofensivos al Evangelio o que Dios rechaza. Reciben el Evangelio, entre comillas, y no dejan sus conductas paganas. Pero el Evangelio exige otra cosa. Otros dicen en este relato que sintieron celos, judíos sintieron celos frente a la reacción de los no judíos al Evangelio. Los judíos sintieron celos. Y su odio les llevó a perseguir a Pablo. Lo apedrearon hasta casi matarlo. Lo persiguieron y lo echaron fuera de la ciudad. No todos reciben el mensaje como nos gustaría que lo recibieran. Pero no todo fue rechazo. Porque muchos lo recibieron con alegría y con gozo. Verso 48 del capítulo 13. Al oír esto los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Aquellos que alcanzan salvación son aquellos a los cuales Dios abre los ojos. Los resultados al Evangelio no dependen del esfuerzo de la iglesia, no dependen de las capacidades de la iglesia, no dependen de tu esfuerzo o de mi esfuerzo, ni de nuestras capacidades, ni con capacidad de convencer a otros. Dependen de Dios. A veces los resultados serán rechazo, oposición, pero los suyos recibirán el mensaje con alegría. Los destinados a salvación reaccionarán positivamente ante este mensaje, abrazarán la fe y harán de Jesús su Salvador. Siempre hay buena tierra, preparada por Dios, donde la semilla cae y da fruto. Un fruto que se multiplica. No debemos sorprendernos de los resultados. No siempre el resultado será como el que esperamos o el que deseamos. Pero gracias a Dios, siempre habrá buen terreno donde la semilla caerá y se desarrollará. La iglesia de Antioquía recibió el mensaje y lo compartió. Entendían que era responsabilidad de ellos. Fueron sensibles a la voluntad de Dios. La pregunta hoy día es para San Pedro. ¿Cómo San Pedro estamos participando en llevar el mensaje del Evangelio a otros? Hay muchas formas en que todos debemos participar y podemos participar de la obra del Evangelio. Sin duda la principal y la que todos deberíamos poder hacer es hablar.
hablar, comunicar este mensaje a otros. Pero también podemos y debemos orar por aquellos que no conocen del Señor. También podemos financiar la obra. Pablo y Bernabé fueron enviados. Y la iglesia de Antioquía tuvo que participar en ayudarles en esto. Y después otras iglesias fueron ayudando también a la obra del Evangelio y a financiar todo lo que se estaba haciendo. Como San Pedro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para la obra del Evangelio? La enfermedad que el ser humano sufre es grave. Es la eternidad sin Dios. Y solo hay un antídoto. Solo hay salvación en Jesús. Y solo recibirán este antídoto a través del trabajo responsable de la iglesia, de comunicar este mensaje. ¿Has recibido este mensaje? ¿Cómo reaccionas frente a él? Quizás para ti las exigencias del Evangelio son un costo altísimo que no estás dispuesto a pagar. No dándote cuenta en realidad que el beneficio es inmensamente, infinitamente mayor que cualquier costo que tú creas que te está pidiendo. O quizás has tomado este mensaje y lo metiste en tu licuadora espiritual y hoy día crees lo que quieres creer nomás. Y sigues teniendo un comportamiento que no es acorde al Evangelio. Como lo de Listra. Tenemos un mensaje que es de vida o muerte. De este mensaje depende la vida eterna de las personas. Tenemos un tremendo privilegio de poder compartir esto. Sin embargo, creo que muchas veces caemos en la tentación del miedo, la cobardía o la comodidad. O a veces creo que pasa por un grado de incredulidad, de que no estamos realmente convencidos de que este mensaje es capaz de cambiar los corazones de las personas. ¿Creemos realmente que Dios puede y quiere dar salvación a las personas a través de confiar en este mensaje? ¿Escucharlo, entenderlo y creerlo? Si es así, ¿por qué ocultamos este mensaje? ¿Por qué guardamos silencio? ¿Por qué no participamos activamente? Hablando, orando, financiando la obra del Evangelio. ¿Por qué? Quiero invitarte esta semana a que puedas pensar en dos personas que conozcas, que sean cercanas a ti, que tú sabes que necesitan el mensaje del Evangelio, que necesitan esta cura, este antídoto para esta terrible enfermedad de estar sin Dios. Y te comprometas esta semana a orar por ellas y pedir que Dios les salve, que Dios abra sus ojos, que Dios permita que ellos escuchen este mensaje y lo crean. Y sea un poco más ambicioso en tu oración y pídele a Dios que te use para que estas dos personas escuchen este mensaje. Comencemos respondiendo a nuestra responsabilidad de llevar este mensaje orando por aquellos que conocemos, que necesitan de Dios. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra.
Te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor. No solo de ser tus hijos, no solo de tener vida eterna y tener seguridad de que estaremos contigo por siempre, sino que tenemos el tremendo privilegio de poder compartir este mensaje con otras personas, para que más y más personas puedan ver que solo hay salvación en ti, que la vida solo tiene sentido si estamos dependiendo de ti, que lo único que necesitamos para relacionarnos contigo es confiar en Jesús, porque a través de Él hiciste todo lo necesario, todo aquello que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo posible. Y lo único que pides de nosotros es confiar, creer en aquello que Él hizo en nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, a responder a este mensaje, a esta invitación, a esta comisión de manera responsable, de llevar este mensaje a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que debemos ser. En Jesús te lo pedimos. Amén.